Práctica 6, operación en paralelo de generadores síncronos. Está conformado mi grupo por Juan Diego Trejos, Juan Carlos Sinestrosa y mi persona. Materiales de laboratorio, módulo de la bot, dos generadores síncronos trifásicos, dos dinamómetros, motores de impulsión, banco resistivo de 400 ohmios y banco capacitivo de 18 microfaradios. Materiales en almacén que fue 50 cables de conexión, dos correas de transmisión, protección de 3 amperios, multímetro, cable coaxial USB y dos cables de poder. La operación en paralelo consiste en conectar dos o más generadores síncronos al mismo bus para que trabajen juntos y compartan la carga eléctrica. Para hacerlo correctamente deben cumplir algunas condiciones: que tengan el mismo voltaje, la misma frecuencia, el mismo secuencia de fase y el menor desfase posible. Una vez conectado, la potencia activa se controla ajustando la velocidad mecánica del motor. Si aumenta la velocidad, aumenta la potencia activa que entrega el generador. En cambio, la potencia reactiva se controla modificando la corriente de excitación. A mayor excitación, mayor potencia reactiva inductiva. Y bueno, en resumen, trabaja en paralelo, permite repartir la carga entre generadores, pero requiere una sincronización adecuada para evitar fallas, asegurando un funcionamiento estable. En esta parte se muestra el procedimiento de montaje y operación en vacío. Primero se armó el circuito con una carga de 400 ohmios y un capacitor de 18 microfaradios en conexión estrella. Los generadores se conectaron al módulo de sincronización, pero al inicio los interruptores permanecieron abiertos por seguridad. Luego cada generador se ajustó por separado hasta llegar a sus condiciones nominales, regulando la velocidad y la excitación. Después se verificó las condiciones necesarias para sincronizar, que el voltaje sea igual, que la frecuencia coincida, que la secuencia de fase sea la misma y que el desfase angular sea mínimo. Bueno, finalmente cuando todo estaba correcto, se cerró el interruptor de sincronización y así los dos generadores quedaron trabajando en paralelo. En las imágenes se observa tanto el diagrama del circuito como el montaje físico realizado en el laboratorio. En esa dispositiva se muestran las velocidades nominales de los generadores trabajando en vacío, es decir, antes de conectarse en paralelo y sin carga. Ambos se ajustaron aproximadamente a 1800 RPM, que corresponde a frecuencias cercanas a 60 Hz. En la pantalla se observa que los dos generadores alcanzan 1804 RPM. Luego, en la tabla se comparan sus parámetros eléctricos. Los voltajes son muy parecidos, la corriente es baja porque están en vacío y la frecuencia se mantiene alrededor de 60 Hz. Esto confirma que ambos generadores estaban en condiciones adecuadas para pasar al proceso de sincronización. Listo. El resultado de análisis en esta diapositiva podemos ver el diagrama de casa. En la tabla abajo podemos ver que está la tabla de los parámetros de los generadores en vacíos independientes, tanto como su potencia, su, su voltaje, su potencia activa, reactiva, corriente y su voltaje y frecuencia. En la gráfica podemos ver que cada línea representa la característica de caída de frecuencia de un generador y el punto de intersección que podemos ver ahí, P0 es el punto de operación estable en el vacío, de donde ambos generadores operan a 60 Hz, que es la frecuencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver la gráfica de la evolución de potencia activa contra reactiva. ¿Eso qué nos quiere decir? Que que la velocidad de los motores primarios, si se aumenta la velocidad del generador 1, su potencia activa pasa
de 13,43 a 38, creo que punto 42. Y el generador 2 disminuye. A cambio con la potencia reactiva, el generador 1 es negativa. En la mayoría de condiciones, la capacitancia, la capacitancia disminuye ya que la carga tiene componentes capacitivos. La diferencia de los generadores es distinta a los niveles de excitación. En esta diapositiva podemos ver eh, la respuesta a las preguntas que teníamos en la guía, que los generadores entregan la misma potencia. En la verdad, no pueden entregar la misma potencia porque esta depende de la velocidad mecánica. Igualarlas se debe ajustar el regulador de velocidad de cada generador hasta que la caída de frecuencia se cruce en el mismo punto de operación. Mm, y la otra pregunta de la guía nos decía que los generadores pueden entregar la misma potencia reactiva, tampoco, porque la potencia reactiva depende de la situación. Para equilibrarla se debe ajustar la corriente de campo de cada máquina hasta igualar sus tensiones internas. Como conclusión, podemos decir que en la conexión en paralelo, los generadores síncronos, la potencia activa y reactiva, se reparte entre ambos generadores, o sea, para alimentar la misma carga. Otra conclusión que dijimos mi grupo y yo es que la variación de potencia, o de potencia reactiva o activa de un generador, influye también en otro parámetro para que el control debe ser más preciso y más coordinado. Y una conclusión que también sacamos nosotros es que cuando eh, los generadores se conectan en vacío, hay pequeñas diferencias de tensión y fase. ¿Esto por qué? Porque causan corrientes de circulación entre ellas y eso genera intercambio entre potencia activa y reactiva. Por último, tenemos la biografía. Y eso es todo, profe. Muchas gracias.